digamos, cuáles serían las prioridades de tu preocupación en esto. Bueno, el Mediterráneo ha salido perjudicado, pero paradójicamente cuando estamos criticando, por ejemplo, a la universidad, el tipo de universidad, forma y tal, a mí me gustaría recordar que los creadores de nuestro drama de los últimos 10 o 12 años son básicamente italianos y las provienen de la Universidad Bocconi de Milán. Esto de la austeridad expansiva se inventó ahí y se fueron después a los Estados Unidos a predicar la buena nueva. De manera que tampoco los anglosajones son todos los responsables de la situación. Esto está aquí cerca en el mapa, si se ve. Es muy mediterráneo, por cierto. Pero a mí me parece que hoy el problema del Mediterráneo en general, aunque hay una política europea clara respecto al tema del Mediterráneo, ya podríamos hablar de decenas de organizaciones para preocuparse por el desarrollo del Mediterráneo, etcétera, etcétera, y muchas de ellas bien orientadas. El problema parece que bien orientadas en el sentido de los problemas que analizan. Ahora, le ponen suficiente énfasis a la situación y abordan el tema con suficientes recursos y con responsabilidad política determinada, pues por el resultado que tenemos parece que no exactamente. Nosotros el primer problema que tenemos en el Mediterráneo es seguramente y sin ninguna duda el problema de la migración, el problema del tratamiento de la migración, los problemas de la gente que se ahoga intentando buscarse una vida mejor. Todos esos son los primeros problemas y las primeras prioridades. La solución, naturalmente, es más compleja y requiere pues tratamientos más complicados. Yo